Buenos días, somos el grupo número 5. El día de hoy vamos a realizar el trabajo autónomo número 8. El grupo 5 está conformado por Duval Jaramillo, James Topanta, Catherine Obrera y mi persona Miguel Rivas. Este video tiene fecha de entrega el 16 de agosto del 2017 y vamos a empezar con el problema número 1. El enunciado del problema número 1 nos dice: el Empire State de New York es un edificio que tiene una altura aproximada de 320 metros. Si suponemos que el aire tiene una densidad de 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos a lo largo de toda la altura del edificio, ¿cuál es la diferencia de presión entre las paredes inferior y superior del edificio? Nos piden que usemos la gravedad 10. Entonces nos dicen que tenemos una densidad en todo el edificio de 1.2 kilogramos sobre metros cúbicos. Usamos gravedad 10 y vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la diferencia de presión va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Nos dicen que la altura del edificio va a ser de 320 metros. Ya, entonces vamos a tenemos la gravedad, tenemos la altura y tenemos la densidad de todo el edificio. Entonces ponemos que la diferencia de presión va a ser igual a la densidad, que ya la conocemos, que es en todo el edificio. Ya. La gravedad, que es 10, y la altura, que son los 320 metros. Entonces, realizando los cálculos, queda 3.840 kilogramos sobre metros por segundos al cuadrado. Eso es igual a 3.800 o 3.84 por 10 al cubo pascal. Y esa sería la respuesta de nuestro primer enunciado. Para seguir con el problema número 2, que nos dice: en un elevador de automóviles que se usa en un taller de servicio, el aire comprimido ejerce una fuerza perpendicular sobre un pequeño émbolo que tiene una sección transversal circular de radio 5 centímetros. Esta presión se transmite por medio de un líquido a un segundo émbolo, también circular, pero que tiene un radio de 15 centímetros. ¿Qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para sostener un objeto que pesa 1.350 newtons, el cual se coloca en el émbolo más grande? En este caso, tenemos el émbolo y tenemos donde se lo coloca. Aquí se coloca el peso, entonces vamos a hacer una relación de presión igualada a la fuerza transversal, a la fuerza perpendicular con el área transversal. Esta presión va a ser el esfuerzo de volumen. Esta presión va a ser el esfuerzo de volumen. Y como queremos la otra presión, vamos a igualar. Esta es la fuerza que queremos calcular. Tenemos el área transversal y tenemos la presión. Ya, y acá tenemos la misma presión, porque va a seguir siendo la misma, igualada al peso, que es lo que nos ejerce sobre el área transversal de ahí, porque van a ser diferentes las áreas transversales. Ya, entonces, el peso ya lo tenemos, que es 1.350 dividido para el área transversal que hace sobre este émbolo, que nos decían que el radio era 0.15 metros. Entonces, ya, como son 0.15 metros, hacemos el área transversal, que es el radio al cuadrado por pi. Eso nos da como resultado 19.098 pascal. Ya. Y esta presión, como lo dijimos anteriormente, va a ser la misma que está acá. Y de ahí calculamos la fuerza. ¿Por qué? Porque el área transversal lo va a hacer sobre un segundo émbolo, que es el más grande, que tiene radio 0.05 metros. Entonces vamos a poner aquí 19.098 igual a la fuerza, que es la que queremos, y el área pasa a multiplicar. Entonces del lado de acá vamos a tener 0.05 al cuadrado por pi.
Eso nos da como resultado a la fuerza que queremos, la fuerza perpendicular que queremos, de 150 newtons. Y con eso concluiríamos el segundo enunciado. Bueno, a continuación vamos a proceder a resolver el problema número 3, que nos dice: un objeto de 90 kilogramos de masa puede flotar en la superficie de una piscina llena de agua pura. El objeto se sumerge al fondo de la piscina y se amarra al fondo mediante una cuerda ideal. Si la tensión de la cuerda es de 100 newtons, ¿cuál es la densidad del objeto? Bueno, aquí tenemos la piscina y nos dice que nuestro objeto está atado al fondo de la piscina mediante una cuerda ideal. Como la cuerda es ideal, es de masa despreciable y nos dice que tiene una tensión de 100 newtons. Ahora, procedemos a analizar a nuestro cuerpo y realizamos la sumatoria de fuerzas de Young en este caso. Va a ser igual a 0 ya que no está en equilibrio. Entonces, nuestro sistema de referencia, positivo hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, mejor hacia abajo. Sí, hacia abajo. Tiene peso y tiene tensión. Positivo hacia abajo. Ahora, entonces vendríamos a tener en nuestro cuerpo tendríamos una fuerza de tensión y también una fuerza de peso, W. Bueno, póngale, sí, W. Ya. Y también tendríamos una fuerza de empuje ejercida por el agua. Empuje. Ya. Entonces tendríamos sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos, de acuerdo al sistema de referencias, el peso más la tensión menos el empuje va a ser igual a 0. Entonces tenemos que el empuje va a ser igual al peso más la tensión. Ya tenemos la tensión, también tenemos el peso que lo podemos sacar. El empuje sería igual a 90 por la gravedad. Nos dice también que usemos la gravedad como 10 metros sobre segundos cuadrados, entonces sería por 10 más los 100 newtons. Tendríamos un valor de empuje de 1000 newtons. Entonces, como encontramos el empuje, entonces sabemos que nuestro empuje también es igual a la densidad, en este caso del agua, por la gravedad y por el volumen del cuerpo sumergido. En este caso sería nuestro objeto de masa M. Ahora tenemos que el empuje va a ser igual a 1000 por la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad es de 10 metros sobre segundos cuadrados y lo que nos pide es, lo que hallaremos es el volumen de nuestro cuerpo sumergido. Entonces el volumen de nuestro cuerpo sumergido vendría a ser igual a 0.1, en este caso metros cúbicos. Ahora ya tenemos el volumen de nuestro cuerpo sumergido. Recordemos lo que nos pide el enunciado, que era hallar la densidad de nuestro objeto. Ya, el volumen, bueno, entonces la densidad vendría a ser igual a la masa del objeto sobre el volumen del objeto en este caso. Ya. Entonces la densidad de nuestro objeto vendría a ser igual a la masa, 90 kilogramos, sobre el volumen que calculamos acá, 0.1 metros cúbicos. La densidad vendría a ser igual a 900 kilogramos sobre metro cúbico. Continuamos con el problema número 4, el cual dice: una roca cuelga de un hilo ligero. Cuando la roca está en el aire, dice que la tensión en el hilo es de 49.2. Vamos colocando una vez. Dice cuando está en el aire y cuelga en el aire. Tenemos una tensión y un peso. Y que esta tensión es igual a 49.2 newtons. Ya. Cuando
Cuando está en el agua, dice que tenemos cubo sumergido en el agua, tenemos igual una tensión y el peso, pero además de eso tenemos un empuje. Dice que la tensión en el agua es de 39.2 y cuando tenemos en un líquido desconocido, igualmente tenemos una tensión, la masa y gravedad y el empuje del líquido desconocido, y aquí la tensión nos dice que es 28.2. entonces determine la densidad del líquido desconocido, la densidad del líquido desconocido. Entonces, partiendo desde lo primero que nos da el ejercicio, hacemos sumatoria de fuerzas. En Y va a ser igual a 0. Cogemos sistema de referencia para arriba positivo. Entonces tenemos tensión menos el peso va a ser igual a 0. La tensión va a ser igual al peso. Entonces sabemos que si la tensión es igual a 49.2, podemos sacar la masa de nuestro bloque. Entonces tenemos la tensión sobre la gravedad, va a ser igual a la masa, y la masa va a ser igual a 5.02. No te pido utilizar la gravedad 10. Entonces la 4.92 kilogramos. Listo, ya tenemos la masa de nuestro bloque. Ahora, yendo a la segunda parte, hacemos de la misma forma sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y tenemos tensión, tenemos un empuje y tenemos menos el peso. Vamos a sacar el empuje. Podemos desglosar el empuje y sabemos que el empuje va a ser igual a la densidad del líquido por el volumen del cuerpo por gravedad. En este caso la densidad del líquido es el agua, y esto va a ser igual a 1000 kilogramos sobre el metro cúbico. Entonces ponemos, de aquí vamos a sacar el volumen del cuerpo para poder en la parte 3 identificar la densidad del líquido desconocido. Entonces ponemos tensión más densidad del agua, volumen del cuerpo, gravedad es igual a la masa por gravedad. Entonces despejamos para que nos quede el volumen del cuerpo, va a ser igual, el volumen del cuerpo va a ser igual al peso menos la tensión sobre la densidad del agua por la gravedad. Y el volumen del cuerpo va a ser igual a 4.9. Por 10. 49.2 menos la tensión, que es 39.2 sobre la densidad, que es 1000 por 9.8. Por 10. Y esto va a ser igual a 0,001 metro cúbico. Ya, entonces Por despejo. Ahora la Porque gravedad después densidad. se nota. borro. No, eso sí, pero quieres saber si vos. Ah, Sí, borra primero. Bueno, no. Entonces, continuando en la tercera parte, hacemos igual sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a 0. Tenemos una tensión más el empuje y menos el peso, que es igual a 0. De la misma forma desglosamos el empuje, pero en este caso tenemos igual la densidad del líquido desconocido, el volumen del cuerpo y la gravedad. Entonces tenemos la tensión más la densidad del líquido desconocido, volumen del cuerpo por gravedad igual a la masa por gravedad, y despejamos esto para saber la densidad del líquido desconocido, y esto va a ser igual a la densidad del líquido desconocido. Esto va a ser igual al peso menos la tensión sobre el volumen del cuerpo por la gravedad. Entonces
Esto, relación de valores, Era 28.2. 28.2 ¿Nos sobre pide densidad líquida o es? 001 por 10 y esto da ¿Es la densidad del cuerpo o del líquido? 2100.8. 2100. Aquí así. ¿Cómo es? 2006. 2100.8 kilogramos sobre metro cúbico. Claro. Ya. ¿Qué te pide? Ya veo. A continuación vamos a proceder a resolver el problema número 5, que nos dice: un bloque cúbico de material desconocido flota en la interfaz entre el agua de mar, la cual tiene una densidad de 10 gramos sobre centímetros cúbicos, y el aceite cuya densidad es 0.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Se sabe que el 40% del cubo permanece en el agua, entonces nos pide determinar la densidad del cubo. Entonces, tenemos densidad del water, que nos dice que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Tenemos la densidad también del aceite, que nos dice que es 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Sería preferible transformar la gravedad o trabajo en La de gravedad sobre la gravedad. Trabaja en centímetros. Nos dice también que un 40% del cubo permanece sumergida en agua. Entonces tendríamos 0.04 valor de 0.04 L, que vendría a representar un lado del cubo sumergida en el agua, y 0.6 L estaría sumergida en el aceite. Entonces, al realizar nuestro análisis de las fuerzas que actúan en nuestro cubo, tendríamos el peso, tendríamos una fuerza de empuje ejercida sobre el agua, una fuerza de empuje ejercida sobre el aceite, por el aceite, ya, y también tendríamos solo eso. Entonces, tendríamos la sumatoria de fuerzas en Y vendría a ser igual a 0, ya que se encuentra en la interfaz, es decir, que está en equilibrio. Tendríamos, tomando como sistema de referencia hacia arriba positiva, tendríamos el empuje del agua más el empuje del aceite menos el peso vendría a ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos que el peso va a ser igual al empuje del agua más el empuje del aceite. Ahora, se sabe que el peso viene a ser igual a la masa por la gravedad, y el empuje, como lo habíamos establecido en el ejercicio anterior, vendría a ser igual a la densidad, en este caso del agua, por la gravedad y por el volumen del objeto sumergido en el agua. Del objeto sumergido en el agua. De B en W. Más la densidad, en este caso, del aceite, por la gravedad y por el volumen de nuestro objeto sumergido en aceite. Ya. Ahora, no tenemos datos de masa, pero sabemos que nuestra masa va a ser igual, la densidad, la que nos pide la densidad. Sabemos que la densidad del objeto va a ser igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, reemplazando la masa en la ecuación, tendríamos que nuestra masa va a venir a ser igual a la densidad en este caso del cubo, por el volumen del cubo. Y esto va a ser igual a la densidad Por gravedad. ya, entonces, por la gravedad. Tendríamos la densidad del agua, que viene a ser 1 gramo sobre centímetro cúbico, Gravedad también pesada, por eso. que el volumen de nuestro cubo en agua vendría a ser 0.4 L al cubo,
0,2 al cubo. Vendría a ser entonces 0.4 de volumen más la densidad del aceite, en este caso es 0.8, gravedad por el volumen del aceite, volumen del cubo sometido en el aceite, que vendría a ser 0.6 volumen. Ya. Ahora, en la ecuación se nos puede ir la gravedad, quedándonos tan solo el volumen, que también se nos iría. Ya. Ahora, entonces tendríamos que el valor de nuestra densidad sería igual a 1 por 0.4 más 0.8 por 0.6. Entonces, la densidad de nuestro cuerpo, en este caso de nuestro cubo, vendría a ser igual a 0.88, en este caso sería gramos sobre centímetros cúbicos. El problema número 6 nos dice: en una casa de 2 pisos, primero el agua entra por un tubo de diámetro de 4 centímetros y en la parte de arriba tiene un diámetro de 2 centímetros, y nos pide lo que es el volumen cuando está en la parte de arriba y la presión en la parte de arriba, o cuando está en el retrete, que sería lo mismo que presión 2 o velocidad 2. Entonces, por la fórmula De continuidad. no, está aquí. Eso es de continuidad. Por la fórmula de continuidad de la velocidad 2 por el área 2 es igual a la velocidad 1 por el área 1. Vamos a sacar lo que es la velocidad 2. Entonces tenemos que la velocidad 2 es la velocidad 1, que nos da el problema, que es 2 metros por segundo, por el área 1, que sería el área transversal del tubo, que en ese caso es pi por el radio al cuadrado, y el primer radio es de 0,02 metros al cuadrado, sobre el área de la parte de arriba, el área transversal de la parte de arriba, y esa área sería pi por el radio al cuadrado. No, este es el diámetro, el radio es este. Entonces el radio de la parte de arriba sería 0.01 al cuadrado. Y ahí tenemos lo que es la velocidad 2 en la parte de arriba de la casa. Ahí se va. 8. 8 metros sobre segundos. Ahora nos toca sacar lo que es la presión en la parte de arriba, y tenemos que, por la fórmula de Bernoulli, tenemos que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 menos 1/2 de la densidad de la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado menos la densidad por la gravedad de la altura. Y la altura, tenemos que la casa es de 5 metros, entonces si tomamos como sistema de referencia esta parte, entonces va a ser 5. Y vamos reemplazando los valores. La presión 1 nos da el problema, que es 3 por 10 a la 5 pascales, menos 1/2 de la densidad de la densidad del agua, y la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya, y la velocidad 2 es la que sacamos en el inciso anterior, que es 8 al cuadrado menos la velocidad 1, que es 2 al cuadrado, menos la densidad otra vez del agua, que sería de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, que es, el ejercicio nos dice que utilicemos gravedad 10 por 5.
Y ahora solo nos queda meter todos esos valores a la calculadora y la presión nos da un equivalente a 218.500 pascales.